El periodismo recibe ataques como nunca antes. Tienes que conocer los hechos, pues la gente lo duda todo. Eres la única forma de contar su historia. Vas a estar muy cansada, vas a estar realmente asustada. Si alguien dice que no tiene miedo, miente. Cualquier cosa puede suceder. A veces me pregunto cómo hemos logrado salir de esto. Realmente creemos en lo que hacemos. Para mostrar la verdad. Para desenmascarar injusticias. No creo que ningún periodista desee hacer otra cosa. Soy Alex Crawford. Stu Ramsey. Y esto es Hotspots. A continuación en Hotspots. Menudo espectáculo. Mi equipo se encuentra en Kenia, investigando la contaminación plástica en las aguas de África. Toda nuestra industria va a morir. Solo hemos rascado la superficie, hay mucho más. El viento arrecia y es peligroso. Y yo estoy en el Amazonas, donde los incendios destruyen paisaje y medios de vida, con efectos devastadores. Van a necesitar refuerzos. Estos 5 hombres no pueden hacer frente a la cantidad de incendios. Era una isla de plástico. Dios mío, es asqueroso. Asfixia la vida. Nos dicen que aquí fabrican bolsas de plástico ilegales. ¿A qué esperamos? Es un lago que morirá. Desde hace años y mediante su campaña Ocean Rescue, Rescate Oceánico, Sky estudia la contaminación plástica en los océanos. Y nos preguntamos, puesto que los ríos fluyen hacia los océanos, ¿qué está sucediendo en los ríos? Se analizaba cómo el agua dulce en África quedaba afectada por los microplásticos, pequeños fragmentos de plástico que se introducen en el agua y luego en los peces y en la cadena alimentaria. Era una empresa enorme, el proyecto en su totalidad. Participaban muchos países diferentes. Nos dimos a la tarea de averiguar cuánto plástico había en el río más largo del mundo, el Nilo, y uno de los países en los que nos centramos fue Kenia. África es un festín visual increíble, de vida salvaje y paisajes fantásticos que filmar en cualquier momento. Kenia en particular es un país rico en colorido, y hay belleza donde quiera que orientes la cámara. Esta era la primera vez que yo descubría el corazón de África. Es un hermoso lugar donde trabajar. El lago Victoria es una de las grandes maravillas de África. Es el lago de agua dulce más grande del continente y es enorme. Es un sitio asombroso. Sabíamos que la contaminación plástica era un verdadero problema allí. El objetivo era exponer, de alguna manera, las entrañas del lado desagradable del plástico. Lo que se ve por todas partes son pañales desechables, toallas sanitarias, biberones, condones, todo tipo de cosas. El lago Victoria es una de las principales fuentes que alimentan el río Nilo. Y todo lo que termina en el lago Victoria termina incorporado al río Nilo. Y no es muy obvio al principio porque simplemente no se ve. Todo lo que uno ve es abundante agua y follaje a lo largo de las orillas del río. El plástico es el problema número 1 en este lugar, especialmente las botellas. Mira eso. ¿Qué es esto? Sí, En cuestión de minutos, tenemos montones y montones de plástico. Es un pequeño afluente que conduce al lago Victoria y estaba obstruido de tanto plástico. No tienes que ir muy lejos para recoger botes enteros de estas cosas que el agua se lleva, que se hunde y se desbarata. Está todo oculto, pero son toneladas y toneladas. Esto es solo una pequeña parte de lo que hemos seleccionado.
Miren todo esto. Bolsas de plástico parcialmente desintegradas, pañales viejos. Miren todas estas botellas. ¿En qué tiempo? 20 minutos más o menos. Y de hecho solo hemos rascado la superficie, hay mucho más. En el lago Victoria, básicamente todos los que viven en las costas, millones de personas, dependen de la pesca. Lo que escuchábamos era que esos proveedores de pescado están desapareciendo a un ritmo realmente acelerado. Y el plástico es una de las principales causas de ello. Las tripulaciones pesqueras tienen que salir a faenar toda la noche. Las cosas que nos preocupan un poco son, obviamente, los cocodrilos, los hipopótamos. Todo es un poco más peligroso por la noche. No tenemos ni idea de lo que vamos a ver. Si vamos a ver muchos barcos, si la cámara los podrá captar, porque estamos completamente a oscuras. Mantener limpia el agua. Tom Boya viene a ser básicamente un héroe local. Lleva pescando desde que era niño. Nació y se crió en esa zona. Se convirtió en un guerrero ambiental porque, desde muy temprano, se dio cuenta de que se estaban produciendo unos grandes cambios justo frente a él. Hay otro barco allí, pero está demasiado oscuro. Toda una misión. Sí, no es tan sencillo como hacerse al agua y ya está. Nos dirigíamos hacia el centro del lago en un barco pesquero algo desvencijado. Prepárense. Los pescadores usan unas luces que flotan sobre la superficie. El pez se ha sentido atraído por esa luz. Todos salen en pequeños grupos, en unas especies de canoas. Extienden una enorme red. Y luego tiran de ella con las manos, un trabajo físico agotador. Uno esperaba que sacaran toneladas de peces, pero en realidad lo que sacaron era patético. ¿Consideran que es una buena captura o una captura pobre? Esta es una captura muy pobre. La cantidad de peces que capturan es cada vez menor con el paso del tiempo. Esto es realmente pobre y patético. Y la culpa yo se la achaco a los plásticos. No me estaba haciendo sonar la alarma. Puedes ver plástico. Muy evidente. Mira eso, es plástico. En el medio de la nada. En esas zonas, a lo largo de las regiones costeras pobres, la pesca es el único medio de vida que sustenta a comunidades enteras, literalmente a millones de personas. El plástico está oprimiendo los peces. Mi mayor temor es que toda nuestra industria va a morir. Y con ella un buen número de personas porque sin dinero no hay vida. Sin comida no hay vida. Y esa es la mayor tristeza que yo siento por este lago. A Tom no solamente le preocupan lo pequeños que son los peces y su cantidad menguante. Le preocupa la salud, porque si los peces ingieren plástico, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Lo que se intenta explicar es que, cuando se consume un pescado que puede contener fragmentos de plástico, este plástico entra en la cadena alimentaria humana. También lo pueden consumir otros depredadores y así continúa la cadena. Es un lago que morirá. Si no se hace nada al respecto, ahora. Los pescadores han estado faenando toda la noche, es muy temprano en la mañana. Cuando llegamos, el lugar ya estaba abarrotado de gente. Todo el mundo estaba apiñado, tratando de conseguir la mejor oferta. Regateaban y se hacían con el pescado grande aquí y con los pequeñitos buenos para freír allá. Iban seleccionando en unos enormes cubos de pescado recién traído del lago Victoria. ¿Acaso fue una buena captura para ellos? A nosotros nos pareció que se traía una gran cantidad de pescado. Pero nos dijeron que aquello no era mucho pescado, que con aquella cantidad no ganarían suficiente dinero. 2,000 entre 4 personas. Tom nos había dicho que, bajo las aguas del lago Victoria, había un lecho de plástico. Era una isla de plástico. Y la única forma de comprobarlo
Era bajando y viendo si efectivamente había plástico en el fondo del lago. Este lago es considerado una de las masas de agua más peligrosas del mundo, según el número de personas que han muerto en él. Tiene hipopótamos, que se consideran muy peligrosos. Sí, al parecer matan a más personas que otros depredadores. Tiene cocodrilos. Tiene niveles realmente altos de al menos 3 metales peligrosos. Así que hubo muchas consideraciones sobre si nos metíamos o no en aquellas aguas. Nos encontramos con Raila, cuyo trabajo ordinario de cada día era buscar cadáveres. Si alguien desaparece, él se sumerge e intenta encontrar el cuerpo. Ese es su trabajo, colector de cadáveres. Raila irradiaba seguridad y confianza. Sin duda conocía bien aquellas aguas. Sabíamos por él que había hipopótamos cerca. Sabíamos que el lugar estaba infestado de cocodrilos. Aquí no hay hipopótamos ni cocodrilos en este momento. Pero eligió el lugar y dijo, aquí no tendremos problemas. Y por un costado del bote se lanzó ella al agua, para intentar hacerse con plástico del fondo del lago Victoria. Todo está completamente oscuro allá abajo. No se ve nada, ni siquiera podía ver sus manos. Era como nadar en negro. La pequeña cámara submarina que le dimos a Raila no sirvió, pues el agua estaba demasiado turbia. Dios mío, es asqueroso. Parece otro pañal. Cada vez que bajábamos, sacábamos cosas. A eso es a lo que se enfrentan los peces. Ni siquiera tienes que ir muy lejos, ya te lo dijimos, que esto será una isla de plástico. Fue repugnante. Lo que hay allá abajo es un basurero. Hay un lecho de plástico bajo el agua y tiene tierra encima, ya está enterrado. De nuevo. Sinceramente, cada vez que me sumergía, sin ningún problema, sacaba una gran cantidad. Y estábamos cargando el barquito con aquello. Pañales. Eso es para Ugali. Y todo repugnante. Residuos industriales, residuos químicos, residuos personales. Prácticamente todo lo que se te pudiera ocurrir parecía estar en el fondo de aquel lago. Este es un lago de 70.000 kilómetros cuadrados. No puedo imaginarme cuánto plástico hay en el fondo de este enorme lago y que aún desconocemos. El hecho es que en la superficie del lago no se ve nada, y justo debajo están todos estos desechos tóxicos. Creo que Tom tenía razón, era una isla de plástico. Por donde quiera que camines, si miras hacia abajo, es todo plástico. Mira esto. Estos son vasos. Estas son pajillas. Cuando llueve, todo esto es arrastrado hasta las masas de agua. Kisumu es la tercera mayor ciudad de Kenia. Y donde quiera que mires, ves pruebas de plástico. Es sencillamente un problema monumental tratar de deshacerse de él. La propia Kenia ha introducido una de las leyes más estrictas del mundo contra el plástico de un solo uso. En 2017, prohibió el plástico de un solo uso. Las bolsas de plástico son un comienzo, pero Un comienzo, pero eso no es todo. prácticamente todos los puestos venden estos reemplazos de plástico, que se suponen que sean más respetuosos con el medio ambiente y también son biodegradables. Tienen esto y esto otro. Es muy difícil cambiar la percepción de la gente sobre el uso del plástico. Pero es mejor que las bolsas de plástico normales. Kenia en realidad había hecho grandes avances. He instituido sanciones muy duras contra el uso, la fabricación o la venta de plásticos de un solo uso, en particular las bolsas de plástico.
El problema de instituir una prohibición contra las bolsas de plástico es que abre toda una vía, mediante la cual la gente puede intentar ganar dinero en el mercado negro. No teníamos idea de cuántos fabricantes producían ilegalmente bolsas de plástico en Kenia, pero sí que las producían. Por lo que queríamos obtener pruebas de estos fabricantes concretos, de estos productores de bolsas de plástico ilegales. Trabajar en Kenia es tremendamente difícil. En ciertos países, a los periodistas independientes les resulta increíblemente difícil operar. Te topas con la corrupción en casi todos los niveles. Es muy fácil que te engañen. Fue increíblemente difícil encontrar el origen real de la fabricación de aquellas bolsas de plástico. Seguimos pista falsa tras pista falsa. Fuimos conducidos por Dios sabe cuántos callejones sin salida. ¿Qué pasa? Esperen 2 minutos. Estas cosas son bastante frustrantes. ¿A qué esperamos? Nos reunimos con personas que decían que podían conducirnos hasta los fabricantes ilegales. Y nos contaban cómo estos trabajaban de noche en fábricas ilegales porque no podían operar durante el día. Así que nos aventuramos en varias exploraciones nocturnas. Nuestras investigaciones demuestran que hay varias empresas en Nairobi que fabrican bolsas de plástico ilegales. Hemos recibido un aviso y nos dirigimos a un grupo bien organizado que, según entendemos, fabrica decenas de miles de bolsas cada semana. Perseguíamos nuestras propias colas. Era muy frustrante. Sabíamos lo que pasaba, lo que estaban produciendo, pero alguien nos ponía sobre aviso. Vamos rápido. Identificamos una fábrica que supuestamente producía bolsas de plástico ilegales. Alex Coffet Escaños. Nos dicen que aquí fabrican bolsas de plástico ilegales. Irrumpimos en el sitio. Nos dicen que aquí fabrican bolsas de plástico ilegales. No hacemos bolsas de plástico, solo tuberías. Pronto se hizo claro que aquello no era lo que nos habían vendido. No estaban haciendo bolsas de plástico. Al parecer, solían hacerlas mucho antes de la prohibición. Todas esas bolsas de plástico allí, ¿de dónde vienen? Compramos material. Tuvimos que disculparnos y explicar que habíamos cometido un error. Muchas gracias por dejarnos entrar. Pero fue muy vergonzoso, la verdad. El sitio incorrecto. Pero aquello solo era parte del arduo trabajo para conseguir nuestra historia. Estuvimos tan cerca tantas veces, solo había que seguir esforzándose. Sientes que no tienes esa historia completa que puedas contarle a la gente mientras no tengas las pruebas. La directora de la Agencia Nacional de Medio Ambiente de Kenia es Njoki Mukiri. Njoki es una mujer increíble. Esta es la materia prima, esto es lo que usan para las bolsas. Ella es, sin duda alguna, una de las mujeres más impresionantes que yo he conocido. ¿De dónde sacaste esto? Tanto sentido común, como sentido del humor. ¿Qué fabrican aquí? Fabricamos parabrisas, no nos ocupamos de los plásticos. Ustedes no se ocupan de los plásticos, solo de parabrisas. No le aguanta tonterías a nadie. Tendrán que ser muy atrevidos para seguir produciendo después de esto. La Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente es una agencia importante en Kenia. ¿Acaso se pueden imaginar ustedes a una mujer en una parte del mundo increíblemente dominada por hombres? En una profesión increíblemente dominada por hombres. Llegar a la cima de su estructura y estar a su cargo. Menudo espectáculo. Es posible que tengamos que cerrarlo hasta que hagan las cosas bien. Nos resulta muy difícil hacer cumplir las leyes, porque les avisan cuando venimos. Se enfrentaba a unos niveles de corrupción policial que ni siquiera se pueden imaginar. Entonces lo que pasa es que nos vemos obligados a hacer las redadas de forma muy discreta. En realidad no les decimos a dónde vamos.
La mayoría de las veces, si llegan a saber que queremos aparecernos en un lugar, se lo soplan a la gente. Una y otra vez, cuando llegábamos con ella, ya les habían dicho que la agencia estaba en camino y se habían escabullido. No sabían si cuando se aparecieran los golpearían, apuñalarían, atacarían con armas de fuego o escupirían. Eso pasa, sobre todo en los mercados, donde están todos los pequeños comerciantes que usan las bolsas, las compran en los lugares más peligrosos de la localidad. Sitios en los que no puedes sencillamente entrar y comprar. Y es como un cartel, como una red. En una operación en un lugar como este, llegamos y arrestamos. Vayamos a ver qué pasa. Cuando se ponían en marcha, no tenían ni idea de los peligros que enfrentarían. Sin embargo, ella y su equipo estaban muy comprometidos. Es muy frustrante, pero seguiremos presionando. Ya ves la juventud del equipo, no tiraremos la toalla. Les quedan muchos años aún. Para seguir presionando. Hacían cualquier cosa para intentar localizar a estas bandas de las bolsas de plástico. Aquí hay muchas bolsas de plástico. Se enfrentan a estar siempre a unos escasos pasos de los tipos malos. Lo bueno de estas redadas es que son de nivel muy alto. Y con toda intención, para que todo el mundo reciba el mensaje de que las bolsas de plástico no están permitidas y que no se tolerarán. Con toda honestidad, soy bastante pesimista sobre la contaminación plástica en África. Cada tramo de agua, cada lago, estaba plagado de plástico de algún tipo. Y es difícil ver cómo se le puede dar marcha atrás. Es fácil sentirse abrumado por lo mal que están las cosas. Y lo grande que es el problema. El plástico está en todas partes, pero a las naciones en desarrollo les gustaría pensar que tienen la oportunidad de desarrollarse de manera ecológica y tener un mejor futuro sin plástico. Cuando conoces a personas como Tommy Hockey, que son unos verdaderos luchadores y unos verdaderos devotos comprometidos con la causa, cuando ves que ellos se enfrentan a todos estos desafíos y que aún continúan, y ves que ellos no se rinden, que sienten que de alguna manera están marcando la diferencia, entonces, honestamente, el resto del mundo tampoco debería rendirse porque la alternativa es la muerte por el plástico. A continuación, frente a nosotros teníamos un muro de fuego que se movía increíblemente rápido. La idea es bajar a tierra y ver el estado en que está. Nunca jamás me habría imaginado que llegaría a estar tan cerca. El tema más importante en que trabajarán las futuras generaciones de periodistas es el medio ambiente. Muy caliente. En segundos llegó hasta mis piernas. Los incendios no solo destruyen árboles, destruyen hábitats. Acaban de encontrar al jaguar. Instan a los líderes de las naciones del G7 a que den prioridad en su agenda a la selva amazónica cuando se reúnan mañana. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lidera la causa y ha declarado que los incendios forestales que asolan la selva amazónica son una crisis internacional. 2019 fue testigo del peor aumento de los incendios en la Amazonía en décadas. Existían todos los indicadores de que volvían a producirse estos incendios, sin embargo, no se informaba de ellos. Los incendios en la Amazonía a veces son iniciados por humanos debido a la ganadería y la tala de bosques para hacer ranchos. Pero también porque la temperatura está aumentando muchísimo. La selva tropical no debería incendiarse, es por naturaleza demasiado húmeda. Como hace más y más calor, entonces se está incendiando y se está destruyendo para siempre. La nuestra es una selva tropical y como tal no permite que el fuego se propague dentro de ella. La selva amazónica en llamas es ya de por sí una historia increíblemente importante, pero que la negaran por completo, la hacía ligeramente diferente como historia.
Decían que no era cierto y queríamos demostrarles que estaban equivocados. Quiero que vengan a caminar por el Amazonas y que vean que el bosque no se incendia. Es mentira lo que dicen sobre el Amazonas. Todo el mundo lo dice. Luego, que lo diga de nuevo yo, suena como vanas palabras. Pero el entorno y el clima es uno de los temas más importantes de mi generación y de las generaciones venideras. Creo que son las historias más importantes que hacemos, sin excepción. Brasil es un país grande y tuvimos que viajar muchísimo para llegar al Amazonas. Obviamente volamos del Reino Unido a Sao Paulo y luego hicimos vuelos internos. Es difícil lograr meterse en la cabeza, sencillamente lo enorme que es. Unos vuelos largos y apenas notas que te hayas movido un ápice en el mapa. Estoy enviando la información sobre nuestro conductor y automóvil a la redacción. Esto va por carretera. Todo esto va por carretera, sí, y nosotros en un vuelo charter, para que podamos ver los incendios desde el aire, y luego empieza tu trabajo, Stuart. Teníamos a nuestra disposición un pequeño avión que tomaríamos para llegar a São Félix do Xingu, que queda unas 10 o 12 horas en coche desde donde estábamos. La vista es bastante asombrosa, pero quizás asombrosa más que nada debido a la cantidad de selva tropical que ha sido talada. Asombrosa por la cantidad de granjas que ves, literalmente hasta donde alcanza la vista y que no deberían estar allí. Y luego asombrosa porque los árboles básicamente ardían y se deshacían. Marcia es una amiga de confianza y una periodista fantástica por derecho propio. Tenemos unas ideas muy similares sobre cómo comunicar y cómo producir. Todas estas áreas de por aquí son donde se concentran los incendios. Correcto, así que ese es el corazón mismo del fuego. Sí. Era impresionante y triste al mismo tiempo. Por lo demás, disfruté de una breve aventura porque me dejaron pilotar el avión. Yo escuchaba cierto ruido y murmullo por allá adelante y me preguntaba qué pasaba. Y luego Stuart se dio la vuelta. En ese momento, ¿qué vas a hacer? Richie está pilotando el avión. No es agradable, para nada. Miré hacia atrás y Stuart parecía como si estuviera mareado. No me sentó nada bien, para ser franco, ya que empezamos a... No estoy seguro ahora de cuál sería la palabra para ello. Yo no diría caer en picado, pero sí dar tumbos a izquierda y derecha, y era bastante molesto. Puedes ver el Amazonas, es fantástico. Camarógrafo, piloto, ya sabes. Fue genial. Queríamos viajar a São Félix do Xingu, porque era en aquella ubicación donde tenían su base los bomberos, que estaban combatiendo los incendios en la selva amazónica en aquel estado concreto. Su bolso con el equipo. Marcia había dicho que solo había 5 de ellos. No le creíamos. Pensábamos que tal vez fueran 5 en un grupo o en una sección. Y ella que no, que eran 5. 5, para combatir incendios en un área que calculamos que era mayor que Escocia. No estoy muy seguro de si esto no indica una verdadera falta de seriedad y de compromiso por parte del gobierno para combatir los incendios en el Amazonas. Porque los bomberos tienen su base en una guardería. Su equipamiento y su única camioneta están aparcados. Y todas sus ropas de bomberos, sus calcetines y calzoncillos secándose al sol, parecía todo bastante deprimente. Bomberos profesionales. No son de la región, sino contratados para hacer frente a estos supuestos no incendios. Y su trabajo es simplemente inútil. Debimos de haber conducido unas 5 o 6 horas. Y efectivamente, a lo lejos, se podía ver el humo. Nos acercamos más y más y pudimos ver que se trataba de un incendio grande. Ellos se detuvieron, salieron con todo su equipo puesto. Y ya estábamos en plena acción.
Las herramientas que tenían como bomberos para combatir los incendios eran francamente patéticas. Tenían batefuegos. Y también un par de bolsas de agua de esas que se colocan a la espalda. Con un accesorio que hacía de bomba en la parte delantera, como lo que cualquiera usaría en su jardín. Y aquello era todo. Las vacas corrían y los bomberos intentaban alejarlas del fuego para protegerlas. Y yo filmaba algo diferente. Stuart, aquí. Va a perder la oportunidad de una toma brillante. Richie necesita seguir a este hombre que intenta sacar el ganado. Dominic parecía querer particularmente aquella toma. Cuando sabemos que los incendios los provoca la deforestación y que esta es provocada por la ganadería, pensé que era el ejemplo perfecto de todas esas cosas juntas. Dejó bastante claro que no estaba precisamente impresionada conmigo en aquel momento. Y creo que di a conocer mi opinión. Pasé la siguiente media hora corriendo para arriba y para abajo por aquellas colinas, tratando de redimirme. Allá voy. Un tipo nos había proporcionado unos atuendos estilo Sam el bombero. Un algodón grueso, grande y pesado encima de la ropa normal y con aquel calor. También hay que recordar que solo llevábamos en el país un par de días, por lo que no habíamos tenido la oportunidad de aclimatarnos. Yo no podía respirar nada de aire. Te quitas eso y de repente estás en medio del humo. Inspiré una bocanada de humo y aquello obviamente me afectó. Empecé a sentir demasiado calor y falta de aire. Puede que necesite un minuto, Stu. Y tengo que admitir que hubo un par de momentos difíciles con mis colegas. Bueno, lo siento mucho. Pueden apartarse todos para que pueda lograr esa toma que quieren. No es el fin del mundo. Me hormigueaban las manos, la visión periférica se me empezaba a nublar. Empiezas a tomar decisiones realmente malas porque estás agotado. Yo era muy consciente de que esto me estaba sucediendo. También empezar a irritarte con las personas que te rodean es uno de los signos reveladores del agotamiento por calor. Tuvimos que tomarnos un breve descanso para que yo recuperara el aliento y me repusiera en general. Existe una especie de peligro invisible en los incendios, porque se mueven muy rápido y pueden cambiar de dirección. Por supuesto, cuanto más te acercas, mejor ves los colores del fuego, las llamas rojas y anaranjadas. Y luego, donde quiera que mires, solo ves la espesa niebla tóxica de todo el humo. Frente a nosotros teníamos un muro de fuego que se movía increíblemente rápido, a la velocidad del viento. En cuestión de segundos, llegó prácticamente hasta mis piernas. Tienes que mantenerte alerta, no puedes perder la concentración. Un calor endemoniado. Las llamas logran alcanzarte en nada. Ahora mismo el fuego salta rapidísimo. No está fuera de control, pero ellos se retiran, pues hace demasiado calor. Y los árboles arden detrás, en el fondo, se puede ver que hay un enorme bosque. El viento arrecia, es muy peligroso, realmente muy peligroso. Sucede esto a menudo, la mayoría de los años. No, yo llevo aquí desde 2009 y solo ha sido así de malo una vez antes. Los otros años siempre podemos apagar los fuegos. Pero todos los años llueve en julio. Se supone que a estas alturas ya haya llovido. Y no ha caído ni gota de lluvia este año. Aquellas eran sus tierras. Nos explicó que el incendio había comenzado hacía unos 3 o 4 días. Que tanto él como los hombres que empleaba intentaban controlar los incendios, pero que cada vez que lograban tenerlos bajo control o que al menos detenían su propagación, tan pronto como las temperaturas volvían a subir, el fuego brotaba de nuevo. La profesionalidad de los bomberos es notable. Se enfrentan a estos incendios, los combaten golpe a golpe y su eficiencia y efectividad impresionan.
De hecho, pueden detener la propagación de incendios mediante un trabajo puramente físico y duro. Pero en cuanto levantan los vientos o en cuanto aumenta la temperatura, estos incendios comienzan de nuevo. Y uno se pregunta qué sentido tiene. Es realmente difícil explicarle a alguien cuán vasto es el Amazonas. Es enorme, y estos árboles que llevan allí siglos son tan altos y frondosos que resulta imposible tener un mínimo sentido de la escala desde el suelo. El dron es una herramienta absolutamente esencial en ese entorno. Tan pronto como subió, las imágenes eran alucinantes. Yo incluso iría más allá y me atrevería a decir que están entre las imágenes más impactantes que jamás yo haya filmado. Sabía que eran realmente buenas, de mucha fuerza. A la hora de traerlo de regreso. Básicamente se cayó del aire y lo perdimos. Me quedé destrozado porque sabía lo que había en él. Me sentí absolutamente desolado. Buscábamos el dron y no podíamos encontrarlo. No dormí mucho aquella noche, absolutamente devastado por el hecho de que esas fotos estaban en alguna parte. Al día siguiente volvimos a la misma zona, y mientras Richie y Stuart filmaban un poco más con los bomberos en una zona diferente del bosque, Marcia y yo fuimos a donde habíamos estado la noche anterior. Fantástico. Mientras buscábamos el dron, nos encontramos un trozo de plástico metálico que era entre gris y blanco, del mismo color que el dron. Le hice una foto por si no llegábamos a encontrar el dron. Tengo esperanza. Salgo de entre los árboles lleno de esperanza y expectativas. Pensé, voy a gastarle una broma a Richie. Marcia me muestra una foto de esta cosa que tenía forma de dron, pero que estaba completamente derretida en el suelo. Y yo estaba que casi lloraba. Entonces le mostró el dron. Y allí estaba Darren, el dron, a salvo. Y bueno, también las fotos, no puedo explicar el alivio. ¿Contento, Richie? Gracioso. Estoy extasiado, sinceramente, me siento muy aliviado. Mis hijos lo llamaron Darren cuando lo compré y se le quedó el nombre, ha sido Darren desde entonces. Pero una vez que le pones un nombre a algo, el mero hecho de saber que Darren estaba por ahí solo, en el Amazonas, toda la noche, era duro, estaba preocupado por él. Me sentí feliz de haber encontrado el dron porque lo veía como un pequeño regalo de conciliación por lo del ganado. Los bomberos van a necesitar refuerzos, esto es inútil. 10 incendios que vimos allí y luego está este. Absolutamente enorme. Toda una ladera de la montaña ha desaparecido y la otra está en llamas. Y es que no hay fuerza aquí, estos 5 hombres no pueden hacer frente a la cantidad de incendios. Es increíble. Íbamos a volver a Sao Paulo y a casa, pero ha habido un cambio de planes. Pensábamos que habíamos llegado al final de nuestro viaje y que regresaríamos tranquilamente a Sao Paulo para luego continuar hacia el Reino Unido o tal vez otro sitio. Hay un humedal, que es el mayor del mundo, más o menos en el centro de Brasil, por lo que no forma parte de la Amazonía, es otra región, y arde en llamas. Muchos animales. Creemos que si hemos llegado tan lejos también podemos cubrir esa historia. Hay que hacer otro largo viaje de otra enorme cantidad de horas en coche para llegar al Pantanal. Han sido aproximadamente 10 horas, ahora un vuelo a Brasilia, y luego otro vuelo de Brasilia a nuestro próximo destino. Es enorme este lugar, enorme. La última vez que estuve aquí, me subí a mi propio avión. Los incendios ya llevaban cierto tiempo activos.
Pero ahora se trataba mucho más de tareas iniciales de reconstrucción y de atender a los animales que habían resultado heridos. Vimos la cantidad de animales que traían. Estuvimos allí alrededor de media hora o 40 minutos. Y la puerta se abría cada 2 por 3 con un nuevo animal herido. Por último, una cría de nutria. Estrella entre las estrellas, reina del espectáculo. Este es posiblemente el animal más adorable que jamás hayas visto. Salimos en una lancha con unos veterinarios a buscar jaguares. En días recientes, habían visto un jaguar herido cerca de la orilla. Partimos inmersos en una atmósfera increíble, llena de humo. Los jaguares son una de las criaturas más esquivas de la Tierra, y francamente, yo estaba convencido de que las posibilidades de que viéramos uno eran casi nulas. Les preocupaba que si había demasiados barcos y gente alrededor, el jaguar se asustaría y se adentraría más en el bosque. Querían adormilarlo con un dardo y luego examinarlo. Así que nos quedamos atrás un buen rato y esperamos el momento adecuado. Acaban de encontrar el jaguar, vamos río arriba para alcanzar a los veterinarios. La idea es bajar a tierra y ver el estado en que está. Nunca jamás me habría imaginado que llegaría a estar tan cerca. Aquel jaguar, probablemente de 2,5 metros de largo, de hocico a cola, estaba tirado allí, gruñendo. Yo tenía la cámara como a unos 20 centímetros de su hocico, y se me ponían los pelos de punta frente a aquella magnífica criatura. La buena noticia es que el jaguar ha estado cazando y alimentándose. Uno de los planes era sacarlo, pero resulta que no será necesario, lo que harán será darle medicamentos. Y luego, con el tiempo, se recuperará. Lo vamos a dejar tranquilo, va a quedar vivo y bien. Estupendo. Luego le dieron un antídoto, todos lo levantaron y lo llevaron bosque adentro. No querían que, mientras estaba somnoliento, entrara accidentalmente al río y se metiera en problemas. Fue entonces cuando algunos veterinarios, Stuart y yo, volvimos a la lancha por si se despertaba antes de lo esperado. Richie se quedó con el resto de los veterinarios. Yo estaba como una estatua, filmando esta increíble criatura que se despertaba lentamente, se volvía más lúcida y se recuperaba. ¡Wow! Fue increíble. Empezaba a despertarse. Y me miraba, nos miraba directamente. Increíble. Los incendios no solo destruyen árboles, destruyen hábitats. ¿Cómo lo ves desde la última vez que estuviste aquí? Es una situación de devastación. No sé cuánto puede recuperarse a sí misma la naturaleza. ¿En cuánto tiempo? Lo que vi en el Amazonas me afectó profundamente. Creo que es una tragedia y no me parece que la comunidad internacional esté haciendo lo suficiente. No quiero mirar a mis nietos a los ojos un día y decirles que no hicimos nada. Lo que le sucede al clima del mundo es, con mucho, la historia más importante en la que jamás trabajemos.
Ahora más que nunca, la historia del cambio climático, de lo que nosotros como humanos le estamos haciendo al mundo que nos rodea, es responsabilidad de todos contarla. Habrá guerras por el agua. Habrá guerras por el desarrollo. Habrá guerras por unos recursos menguantes debido al medio ambiente. Y una deriva lenta hacia lo que parece ser el punto de inflexión, en el que simplemente no se pueden salvar lugares como la Amazonía o incluso el Pantanal. Próximamente en Hotspots. Lucha por Brasil. Regreso a Brasil, cuando el COVID-19 azota el país. Y simplemente se niegan a aceptar que haya que cambiar nada. Estamos aquí para apoyar a nuestro presidente porque él es duro de verdad, muy fuerte. Bienvenidos a Norteamérica. Y mi equipo está en Texas, en el epicentro de la pandemia vírica norteamericana. La guerra número 1 es el COVID. La 2 es la estupidez. No podía creer exactamente lo que estaba diciendo. Y tanto que estoy enojada, estoy harta de esta mierda. Mientras tanto puedes encontrarnos en Twitter en @AlexCrawfordSky y @RamseySky. Hasta la próxima.